director general de minería, con este panorama, pues obviamente la agenda que se presenta es una agenda compleja en lo que viene, en los retos que vienen para los próximos meses y años. De las preguntas de ustedes, quisiera plantearlas, y la dinámica que les planteo es una participación de cada uno de ustedes de 2 minutos, tratando de recuperar algunas ideas que ustedes consideren centrales de las inquietudes del auditorio, de tal forma que podamos cerrar en los próximos 8 o 10 minutos esta mesa de trabajo y poder cumplir con los tiempos. Hay desde luego inquietudes de cómo asegurar la participación de los científicos en el tema, en la toma de decisiones, y no solo que sean decisiones políticas, nos pregunta el doctor Santos Jesús Castillo. También nos plantea Francisco Zagarnaga que qué va a pasar con las concesiones actuales, cuándo se va a crear, cómo va la situación del reglamento interior y de la creación del organismo público descentralizado, el cual es, desde el día de ayer, hay incertidumbre respecto a las concesiones y la forma como se va a establecer el nuevo mercado. También nos han planteado Roberto de Anda, de la Universidad Autónoma de California, un saludo a Baja California. ¿Qué hay con respecto al tema de la utilidad pública? Siempre hablamos de la utilidad pública en la ley minera, de la preponderancia en la utilidad pública, y hay otros elementos de utilidad pública en materia medioambiental, en materia de áreas naturales protegidas, reservas, incluso hay un tema que han planteado con mucha claridad, el impacto social sobre las comunidades, el beneficio económico e incluso los mecanismos, yo añadiría, que se puedan prever en materia de ingresos para los estados y los municipios, justamente con proyectos como el impulso que nos dará el litio. También, por otro lado, finalmente nos plantea el ingeniero Óscar Samaniego aspectos muy importantes relacionados con la ley minera y qué va a pasar si se va a entender el uranio como al litio como mineral estratégico. ¿Qué podríamos pensar como otro mineral estratégico como el uranio, que también está planteado como tal? Y las inquietudes alrededor justamente del impacto que tiene, y señala el ingeniero Samaniego que el caso de Cananea pues ha sido, si bien hay dificultades, señala que hay resultados positivos de la minería con el reparto de utilidades entre mineros, como lo que recientemente ha sucedido. Entonces son elementos también paradójicos. Les dejo la palabra. Les daría la palabra en el orden en el que comentaron, para que hagan algún comentario final general, y les cedo la palabra a la diputada Tano de Córdoba. Ahí está el micrófono. Muchas gracias. Gracias. A ver, tomaré un poco las ideas. La primera era algo sobre toma de decisiones de los científicos. ¿Qué papel podemos hacer de a los científicos en la toma de decisiones más activa? Yo les planteaba que en la reforma energética había una parte sobre la transición energética, y eso, bueno, yo les decía queda pendiente, pero ahí se abría una enorme ventana de oportunidad para el desarrollo científico y tecnológico nacional, para una enorme ventana para los jóvenes. Es algo que hubiese estado en la Constitución, pero que se sigue trabajando en ese sentido. En la cuarta transformación se tiene esa idea de potencializar el desarrollo científico-tecnológico en México, o sea, tratar de tener soberanía científica, digamos, propiciar no ser tan dependientes, ¿no? Entonces ahí pues entra en juego la comunidad científica de manera importante, los tecnólogos,
y yo creo que eso tenemos muy clara la idea de lo que ocurrió con el petróleo, que no sabíamos hacer gasolina y llegamos a tener exportación con el Instituto Mexicano del Petróleo de tecnología en cuestiones del petróleo. O sea, tenemos un enorme potencial y hemos avanzado mucho, y los científicos y los tecnólogos tienen mucho que hacer en el desarrollo del país. Bueno, y están las decisiones y participación como todas y todos los ciudadanos también. Bueno, ¿algún comentario final que nos quiera hacer? Obviamente quedan muchos temas en el tintero, diputada federal. Ok, bueno, finalmente yo creo que para cerrar nada más diría que esto que comentaban sobre los estados y municipios, yo planteaba también la importancia que tiene que en las comunidades donde se hace la explotación haya beneficios, y que veamos también la experiencia que se tuvo con el petróleo, y me refiero al petróleo porque el petróleo sí se puso al servicio de la nación. No olvidemos que no hace mucho tiempo todavía prácticamente 40 centavos de cada peso venían del petróleo y eran para beneficio de todo el país. Entonces también hay que ver en esos lugares donde hubo el petróleo esas experiencias positivas, es aprender de ellas, y estamos a tiempo, como bien decía el diputado Castelo, para tenerlo en la legislación local, en la legislación federal también, pero tener muy en cuenta también las experiencias negativas y evitar, ¿no? Evitar ese tipo de experiencia. Con eso cerraría. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, diputada, y sin duda vamos a estar muy en contacto. Muchas gracias. Pues muy importante la pregunta en relación a los científicos en este tema, y en todos los temas, no nada más en este. Detrás de esa pantalla, de la ropa que traemos, de los sillones, del piso, de un avión, de todo, hay investigación científica, de todo lo moderno. Desafortunadamente, entre el gobierno, entre la política y los científicos, hay una separación enorme. Hemos dejado mucho de apostarle a la investigación científica, principalmente en todos los temas. Yo soy productor agropecuario y nosotros pagábamos en nuestras cosechas, pagábamos pues una aportación que se iba al ciano, en este caso donde estuvo Norman Borlaug, y nada más podemos hablar de Norman Borlaug porque después ya no se dejó de apostarle a la investigación. De hecho, en la escuela que yo terminé, ahí se hacían las investigaciones. Después se pasó a Ciano, nos lo donaron a nosotros. Entonces necesitamos apostarle a la investigación y acercar a los científicos al círculo político. La Comisión de Litio, diputado, instalada en el Congreso local, cuentan ya con una agenda para empujar justamente estos temas y otros que se han tocado para el impacto positivo de un recurso tan importante como va a ser el litio. Así es, de hecho por eso formamos la Comisión Especial de Litio. Yo creo que es la única en el país, no sé si hay otro estado, no sé en Chihuahua si ya la formaron, diputada, pero no sé, allá en la legislatura federal tampoco hay una Comisión Especial de Litio de un tema tan importante, ¿no? que va a trascender. En el caso del tema de Cananea, decirle que ese tema del reparto de utilidades es un tema laboral, y que la mayor parte de los trabajadores no son de Cananea. Cuando hay que ayudar a alguien, la ayuda se tiene que notar, y en Cananea no se refleja que haya riqueza, se refleja pues yo creo que en la cuenta bancaria de un personaje o de un solo, no sé, ¿no? De quien es dueño de la mina, pues. Y finalmente decirles que son muchos los comentarios, muchos dichos de que si se puede explotar el litio, de que no, de que es mentira, que es verdad, de que si se puede pagar 5 veces la deuda externa, que en Sonora está la más rica. Yo nomás les diría, ¿y qué tal si fuera cierto? Que sí es verdad. Y si no lo es, no pasa nada. Pero si es verdad, pueden pasar muchas cosas y que se nos note a todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hay un tema al final de su presentación, diputado Ortega, Maynes, muy importante y que desgraciadamente el tiempo ya nos dio,
pero que también pregunta el auditorio, la gobernanza, el modelo del organismo público descentralizado que se empezó a comentar ayer, y que nos pudiera hacer algunos comentarios. ¿Cuál es la perspectiva importante que usted considera que un organismo de este tipo pueda tener y que forma parte también de las preguntas de hoy? Muy importante esto, y que pues ahorita en la presentación por falta de tiempo no pudimos profundizar, pero sí me gustaría comentarles, por ejemplo, en forma general, bueno, independientemente cómo se le vaya a poner al órgano que se va a crear, pues puede ser Comisión Nacional del Litio o como sea. Hay algunas cuestiones que me gustaría retomar de estas iniciativas que ya están en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, es en esta ley sobre aprovechamiento sustentable de minerales de litio, dice: la administración y gestión de los minerales de litio dentro del territorio nacional estará a cargo de la Comisión Nacional de Litio, o como se le quiera llamar, organismo público con carácter descentralizado y paraestatal, cuya organización, estructura y funciones generales serán las que establece la Ley Federal de las entidades paraestatales. Otras cosas importantes es que las funciones de la comisión serán las siguientes: coordinar con el Servicio Geológico Mexicano o investigadores, más bien investigadores, esto es muy importante para darle respuesta a toda la comunidad científica que está muy interesada, es coordinar con el Servicio Geológico Mexicano, que es el que se encarga de la exploración, e investigadores del Instituto de Física de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Esta es una propuesta, pueden ser más, me imagino, los proyectos de exploración de yacimientos de litio en el territorio nacional, determinando ubicación, naturaleza, etcétera, ¿no? Otra cosa es establecer acuerdos, convenios, contratos con empresas nacionales y extranjeras que ya han realizado inversiones en exploración, o sea, actualmente, y estudios de factibilidad de yacimientos de litio, como lo demanda el artículo 8 de esta ley, o de la ley que se está proponiendo, para definir las condiciones de colaboración de las empresas, sus proyectos de explotación y beneficio con el Ejecutivo Federal representado por la Comisión. Es decir, podría haber la cuestión, y esta propuesta establece que se pueden hacer estos convenios de colaboración siempre y cuando el Estado soberano, y en este caso a través de esta comisión, tenga la participación en ese proyecto a más del 50%. ¿Sí? Yo estoy claro, muchas gracias, diputada, de que estos y otros temas quedarán en la relatoría de este importante simposio, y habrá intercambio porque se ha generado ya una red. Ayer se plantearon incluso algunos temas en torno a OPD, como la creación de un fondo soberano y la importancia de generar instrumentos como institutos de investigación estratégicos. Arquitecto, desde la perspectiva del gobierno de Sonora, ¿qué pasará con las posiciones actuales, como la de Gantler o otras posiciones que haya? ¿Qué está pensando el gobierno del estado de Sonora para fortalecer la ley minera? ¿Cuál nos diría usted, y con esto cerraríamos esta importante mesa, la perspectiva desde el estado del gobierno de Sonora en materia de minera? Ok, primero que nada tenemos que ser muy respetuosos de las reglas de operación que va a establecer el gobierno federal para este organismo regulador y administrador de litio, y ahí ver nosotros qué sinergia tenemos que hacer. Lo que sí o sí es una indicación del señor gobernador es que tenemos que ser coparticipativos con este proyecto. No podemos hablar de Sonora como el estado con mayor participación minera en el país, con un gran potencial geológico minero. Entonces, en este sentido, reconocemos, y una vez lo dijo el señor gobernador muy claro en una conferencia que él dio: si Cancún tiene las mejores playas, nosotros tenemos los mejores minerales. Entonces cada entidad del estado tiene sus potenciales y nosotros tenemos la minería. En este sentido tenemos que ser participantes de esto. Entonces la mancuerna es algo que se preocupa mucho, es de cómo vincular con las universidades. Si bien decía, nos hace falta esa vinculación con las universidades, pero yo les puedo decir que
que los profesionales de la minería que tenemos en las 8 universidades en el estado son referentes de buenas acciones en cualquier lugar donde se paren. Tanto de la Universidad de Sonora, tú te encuentras gente de todas las partes del mundo trabajando, siendo líderes de proyectos. Ahorita los jóvenes que vienen de UTH también tienen una capacidad técnica muy impresionante y de adaptación muy buena al sector. UES tiene líderes en grandes empresas que son líderes de estas empresas, entonces no estamos temerosos de decir si estamos a la altura o no de la exigencia. Por supuesto que se está a la altura de la exigencia. El Servicio Geológico Mexicano se refuerza mucho con lo que se hace acá, esto es importante. Entonces, hablar de un nuevo proyecto, sea de litio, sea de oro, sea de plata, es un proyecto que tenemos que empujar. ¿Por qué? Porque trae un desarrollo económico a las comunidades. En las comunidades donde llega la minería se ve un crecimiento en mejora, en empleos, en la tabla media de pago de un obrero a otro está por encima de la media nacional. Hay mucha participación en la responsabilidad social. Entonces, todo eso, por supuesto que estamos conscientes de ello, lo respetamos dentro de gobierno, es decir, lo tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, no está peleado el gobierno con decir si hay un modelo de coparticipación de privado con público, se tiene que hacer, se tiene que evaluar, pero como siempre se ha dicho, cuidando primero que la reserva sea a beneficio del Estado. Un modelo, ahorita se está trabajando en un modelo de participación donde el Estado tenga realmente participación, porque si hablamos de minería, en ningún momento ningún Estado tiene retribuciones favorables de un beneficio mineral, todos de orden federal. Entonces aquí estamos buscando cómo el Estado sea partícipe en eso, sea más activo en esto, pero también tenga beneficios directos para el Estado en el tema de derrama económica, de empleos, de crecimiento y de programas de desarrollo comunitario. Arquitecto Taylor Padilla, muchas gracias. Les pido una disculpa, he sido duro con el tiempo, pero es importante para beneficio de todos. Gracias a las señoras diputadas, al señor diputado, al señor director general, por su presencia, por su participación en este importante bloque temático. Vamos a recortar a 10 minutos nuestro receso. Les pedimos que en 10 minutos podamos regresar a efecto de incorporarnos a la cuarta y última mesa en torno a los impactos económicos. Muchas gracias y les pido una